Yo soy Karen Estefanía Hernández Moreno y vivo en Bogotá, Colombia. Soy Pedro Alves y soy de Montevideo, Uruguay. María Paula Ruiz, soy colombiana y vivo en México. Jorge Rosso y nací en Bogotá, Colombia. Natacha de la Pena, de Argentina, Rosario. José Carlos Marínez Ramírez y soy de Puebla, México. Jessica y mi nacionalidad es de Colombia. Mi organización es Doctora Estefanía Hernández y mi área de trabajo es la sanación, las terapias holísticas y la medicina. Ingeniería de conciencia y está en el área de la ingeniería eléctrica y otros. Agency y nos dedicamos a la publicidad, a la comunicación y al marketing. Lacto Futuro y trabajo en el área ganadera e industrial. Es María Paula Ruiz, digamos que se basa en mí. Tengo este lema, ser auténtico vende, y mi industria está alrededor del desarrollo personal y el crecimiento espiritual. Grupo Maroni y estamos en el sector de la arquitectura y la construcción. Underdog Academy. ¿Y en qué nicho está? En el de crecimiento personal. ¿Qué pregunta esta? ¿Cómo explicarlo? Ok. Uf. El futuro es ir más allá del capitalismo, trascender el capitalismo como tal. Cuando antes de entrar en el cómo o en el que queremos mostrarle al mundo, nos detenemos a pensar quiénes somos. Es volver a nuestra esencia. Hacerse las preguntas desde el interior. Como que quién soy. ¿Por qué estoy haciendo esto? Un reflejo de lo que yo siento, de lo que yo percibo. Es ser tu ser, quien viniste a ser y quien sentís que sos de alma, de tu corazón. Conectar nuestros interiores con nuestra manifestación exterior. No solo estar revisando qué necesidades hay afuera, sino también si eso se alinea conmigo. Para de ahí desarrollarlo y plasmarlo, irlo abriendo a los varios aspectos de la misma organización. Y podés generar dinero e ingresos con eso. Al servicio de un propósito mayor. Entre nosotros y con el planeta. Sí, entonces creo que ese es el objetivo. Que haya coherencia, que haya transparencia, que haya honestidad en quiénes somos y qué queremos reflejar en el mundo a través de nuestro emprendimiento. A lo largo del taller, que duró algo de 1 mes y medio, De 6 sesiones grupales y unas cuantas individuales. Buscas mostrarnos una nueva perspectiva o una nueva forma de hacer empresa o una organización. Trataba de ir hacia nuestro interior, hacia nuestro ser, hacia el cuestionamiento de lo que hacemos y hacia dónde queremos ir. Para crear o por lo menos poner las bases de la organización desde esa esencia. Hay una parte de explicación teórica que tiene material complementario. teníamos algunos textos para leer, los cuales leí muchas veces. Vienen una serie de actividades que también ayudan mucho y que son como esas partes prácticas del taller. Te da cuestionamientos sobre cómo estás haciendo las cosas para decir, bueno, quiero moverme hacia ahí. Y también viene una validación y como que también como una lluvia de ideas con más personas que están en el taller. Si bien tiene un fundamento, digamos, eminentemente espiritual y muy de uno, eso está totalmente aterrizado a lo material, a lo que vivimos. Bueno, mi experiencia a lo largo de todo el taller, wow. Bueno, yo sentí innumerables emociones. Una montaña rusa. Creo que mucha alegría en general. Muy divertido. Fue muy ligero, el tiempo voló. La metodología es muy, muy proactiva. Me encantó que fue muy digerible. Lo que más disfruté, primero, una nueva forma de ver las cosas. Poder ver manifestado de alguna forma
esa nueva visión, ¿sí? Me permitió sentir eso, ese cambio que está viviendo nuestro mundo. Y encontrarse también con personas, con emprendedores que también sintieron ese vacío. De verdad, se me erizaba la piel con cada historia de cada participante. Y también me gustó mucho como las reuniones individuales que me permitían también pues como poder enfocar y como bajarlo a la materia. Ya te marca una diferencia entre quién eras y quién eres cuando sales de ahí. Entonces, hoy por hoy vemos resultados fehacientes desde cantidad de clientes, cantidad de ventas, mejoras en el equipo. Desde la cuestión espiritual y el día a día, la realidad que vivo hoy en una organización que ya está operando y cómo llego a integrarlos y unirlos. Y entonces yo vivo mi espiritualidad también desde mi organización, desde mi ser. Uy, ¿estás seguro de que quieres hacer esa pregunta, Dimitri? Sí, claro, recomendaría. Totalmente, sí. No lo recomiendo, no mentira. Sí recomendaría el curso, lo recomendaría a todas aquellas personas que están buscando marcar la diferencia y que no saben, que aún todavía no tienen claro cómo hacerlo. Este proceso es para inspirar algo que uno ya siente dentro, más no para convencer. Muy importante para quien está buscando replantearse la forma de conectar con su organización, su emprendimiento. Y si estás dispuesto como que a buscar esas preguntas más de adentro que de afuera, pues quizás sí, este es el taller. Te va a dar el sentido y te va a dar una brújula. De cambio, de reafirmación, de orientación. Para darle un giro hacia un nuevo enfoque, a una mejor humanidad, a un aspecto más consciente. Es un momento de cambio para la humanidad y es importante conectar con lo que en verdad sentimos y lo que en verdad creemos. Se abre un nuevo panorama, estamos en un nuevo paradigma, es una nueva propuesta que viene a sumar totalmente a la humanidad. Lo que quiero decir es gracias, Dimitri, sos un gran canalizador y bajador de toda esta información que es libertad, así que gracias por asistirnos a hacernos más libres y conscientes.